Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. He tenido la oportunidad de analizar detenidamente los luctuosos actos que han ocurrido en París debido al espantoso atentado contra la editorial de ese periódico humorista, de humor. Y bueno, personalmente me parece que va a ser la excusa perfecta para que nuestros gobiernos, aprovechando la llamada seguridad, ciña más ese estrecho lazo que ya tenemos en base a nuestras libertades. Y ese ancho de banda que cada vez es más estrecho de libertad ciudadana se vea bastante más recortado. Cosas que antes podíamos hacer las vamos a tener que dejar de hacer en breve. Y cosas que antes no hacíamos las vamos a tener que hacer de manera obligada. Porque los estados en realidad lo que hacen cada vez, en vez de proporcionarnos más derechos, nos generan más obligaciones, cuando debería ser al revés. Es el Estado el que tiene un poder que emana de nosotros. Lo que no es normal es que sea el Estado el que genere un poder sobre nosotros para precisamente recortar esas libertades que nos debería proporcionar. Sobre los atentados de París hay cosas muy extrañas. No voy a ahondar en este vídeo sobre las mismas, pero es que incluso hay testigos que están diciendo que aquellos que perpetraron el acto tenían los ojos azules, alguno de ellos, que se le veía a través del pasamontañas. Y desde luego se ha podido comprobar, según las fichas policiales, que ninguno de ellos tenía los ojos azules. Los tenían negros o ojos morenos o castaños. Hay cosas muy extrañas, pero no voy a entrar en lo raro o lo extraño de esos acontecimientos. Voy a entrar en el recorte de libertades que nos vienen por encima, que se nos acercan. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a un tipo en la radio decir que había taxativamente que vigilar, controlar y censurar todos los contenidos de Internet. Todos, lo habéis oído bien. Decía que había que controlar. Pertenecía a un lobby que no sé quién le está financiando y que desde luego le ha dado cancha en los medios de comunicación para que diga estas cosas. Recordad, problema, reacción, solución. Pues efectivamente, e incluso llegaba más lejos. Decía que había que vigilar hasta los gestos que la gente tenía o proporcionaba delante de un monitor de ordenador cuando navegaba en Internet. Porque esos gestos delataban muchas cosas. ¿Os acordáis del libro 1984? Cuando el protagonista Winston tenía en aquel ministerio en el que trabajaba, creo recordar que era el Ministerio de la Verdad, tenía un monitor y una pequeña cámara, y esa cámara vigilaba sus gestos, y cuando Winston, el protagonista de 1984 de Orwell, hacía algún gesto o algún ademán impropio, era susceptible de ser interrogado. Pues es lo mismo. Y estoy convencido que el tipo que habló ayer no se refería o no conocía la novela 1984. ¿Cómo se puede dar, digamos que, espacio a tipos así? Que luego llegan otros medios de comunicación y de manera absurda nos sacan en sus noticieros, a través de ese actor que ponen, que el único que se limita es a leer de manera grave un guión previamente establecido y que obedece a unos intereses, para decir que ciertas personas o ciertos canales, bueno, pues no están haciendo lo que deben. Y eso lo dice una cadena que tiene precisamente el grupo de programas con mayor audiencia y, por supuesto, menor índice de cultura dentro de esa audiencia. Pero vamos a dejarlo ahí y no quiero entrar en mayor polémica. Vamos a centrarnos en el recorte de libertades que está sufriendo el ciudadano. Yo me he visto obligado a censurarme en muchas ocasiones en Mundo Desconocido, cosas que me gustaría decir, no las digo, o impedir que ciertas personas digan cosas que pueden herir la sensibilidad de otras personas u otros individuos o otros grupos. La censura está a la orden del día. Como ya he dicho, la libertad de expresión cada vez es más estrechita, y al final solamente se va a quedar en eso. Por poneros un ejemplo, y es a lo que nos trae aquí, vamos a hablar del llamado DNI 3.0. Sí, DNI 3.0,
que así es como lo ha llamado Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Estado español. Dice que es el 3.0, como que fuera un tipo de versión de software, como que estuviéramos hablando de algún navegador o estuviéramos hablando de alguna app de Android. Dice que es el 3.0. Mal debe conocer la historia del documento nacional de identidad. En muchos países este documento no existe. No existía la figura del documento nacional de identidad. En Estados Unidos, en el Reino Unido, sí que es cierto que se está intentando imponer poco a poco esos documentos nacionales de identidad. Porque los DNIs, que yo no sé si en países como México, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Costa Rica, no lo sé, si en esos países, Estados Unidos por supuesto, en alguno de sus estados lo tienen ya, y posiblemente así sea. Estos son antiguas reminiscencias que nacieron en España en el año 1944, durante la dictadura de Francisco Franco. Necesitaba inventariar correctamente a los ciudadanos para mantenerlos perfectamente controlados dentro del propio Estado que él había creado. Y la mejor forma fue, pues eso, crear un documento con el cual la gente sería identificada. Antiguamente, cuando alguien te identificaba, te preguntaba quién eras, y había fe y daban crédito a tus palabras. Posteriormente, parece ser que el Estado perdió esa fe hacia sus propios ciudadanos y esa palabra dejó de existir para aparecer este tipo de documentos. El primer documento, como ya he dicho, apareció en 1944. Era un documento bastante peculiar. Era un trocito de cartón de color verde en el cual había una serie de datos personales tuyos, de mayor o menor tamaño. Pasaron los años y cuando llegó la democracia, este tipo de documento fue modificado, lo cambiaron. El tamaño se redujo, se plastificó y se incluyó una fotografía. Y por supuesto las huellas dactilares, algo que en muchísimas naciones solamente se hace a aquellas personas que cometen un delito. Pues en España por defecto había que poner nuestras huellas dactilares. Sigue siendo importante y condición sine qua non. Este plastificado llevaba una serie de filigranas, una serie de datos y por supuesto una numeración que correspondía a ese inventariado que hacían sobre nosotros. Nos inventarían, nos dan un número. Los primeros números, o el primer número, creo que se lo dieron a Francisco Franco, al dictador que estuvo durante 40 años al frente del país. El número 1, posteriormente el número 2 a su mujer y así sucesivamente, para posteriormente dar a los siguientes números 10, 11, 12 a la nobleza que hoy en día conocemos, a la principal nobleza o la más alta nobleza. Esa más alta nobleza, debido a que son gente muy supersticiosa, decidió eliminar el número 13. Y el número 13 no existe, sencillamente por capricho de ellos. Si es un chascarrillo, una curiosidad, que lo sepáis. Pero vamos a continuar. Como ya he dicho antes, era de plástico, tenía fotografía, una serie de filigranas, pero posteriormente se decidió hacerle más complicado, porque al parecer el fraude existía sobre el documento. Había pequeños grupos, un 0,001% de personas que falsificaban los documentos, tal vez menos. Entonces se decidió, por ese pequeño porcentaje y en beneficio, entre comillas, de las masas, pues complicarle, hacerle más pequeñito, y le hicieron más pequeñito. Era más pequeño. Mantenía la fotografía, mantenía los datos, tenía unas filigranas más complejas y el documento, bueno, pues ahí estaba. Se había creado un documento del tamaño de una tarjeta de crédito. Nos damos cuenta de que los documentos oficiales que emite el Estado se ajustan al tamaño de los documentos crediticios que emite la banca. Evidentemente, cuando debería ser al revés. La banca es la que debería crear documentos que se adaptaran a las necesidades del Estado. Pues sí, lo hicieron del tamaño de una Visa, de una 4B, una Mastercard o cualquier tarjeta de crédito. Lo que llaman es una medida estándar internacional en la que se apoyan todo este tipo de cuestiones bancarias. Pero vamos a continuar. Posteriormente llegó otro DNI, que es el que gran parte de la población española tiene. Un DNI del mismo tamaño, en el cual se incorporaron nuevas tecnologías. Seguía habiendo fotografía, seguía habiendo todos los datos, existían las filigranas, pero dentro de ese DNI le habían colocado un pequeño chip. Sí, llevaba un chip.
Un chip que almacenaba una serie de datos y con el cual nos podíamos identificar incluso a través de Internet, para verificar que éramos nosotros. Existía una clave pública, una clave privada, existía una serie de coherencias con las cuales tú podías hacer ciertos trámites y puedes hacer ciertos trámites dentro de la administración, dentro de los ayuntamientos, etcétera. Cuando nos damos cuenta que en muchas ocasiones, cuando intentas hacer esos trámites, no puedes porque el servidor está colapsado, tu navegador no es compatible, tu lector de tarjetas no funciona correctamente, la conexión no es la adecuada o sencillamente te falta algún otro documento, dato o clave adicional que tú no has conseguido. Con lo cual, este tipo de burocracia tremenda lo único que hace es complicar y desde luego recortar las libertades que los ciudadanos tenemos en pro de una abstracción para beneficiar algo que no es ni más ni menos que ese recorte de libertades. Y ahora, según Jorge Fernández Díaz, ha llegado el DNI 3.0. El DNI 3.0, el flamante DNI 3.0. Este mantiene el mismo tamaño de tarjeta de crédito, mantiene el chip, por supuesto, mantiene la fotografía y mantiene todos los datos que los anteriores mantenían, pero cada vez más. Pero, adicionalmente, este nuevo DNI es capaz de emitir nuestros datos. Efectivamente, puede emitir datos. Emite los datos para que algún lector de datos de algún funcionario del Estado pueda acceder a los mismos. Datos personales, por supuesto. Ni siquiera tendrás que sacarle de la cartera y te habrán podido identificar. Con ese tipo de gadgets basados en Android o en cualquier otro tipo de tecnología, capaces de emitir una frecuencia y recibir los datos de este nuevo DNI. El sistema concretamente se llama NFC, si tenéis curiosidad. Sencillamente se excita unos sistemas electrónicos que lleva dentro y voluntariamente suelta esos datos. Existe una protección, existen unos sistemas de seguridad, un encriptamiento, bla bla bla, que como sabemos en muchas ocasiones pues se han conseguido desencriptar, como ocurrió por ejemplo con todos aquellos sistemas de protección que ha habido anteriormente. Sin embargo, vemos que en esta ocasión, cuando vayas por algún sitio caminando, podrán saber quién eres, de dónde eres, incluso casi sin bajarse del coche policial te podrán identificar a distancia. Esto es lo que ha hecho Jorge Fernández Díaz. El señor Díaz asegura que lo hace en beneficio de aumentar la seguridad de los ciudadanos y que estaremos mucho mejor y más seguros. Esas han sido sus palabras. Conjuntamente había pues una funcionaria, que suponemos que es una funcionaria o una actriz, sonriente con su flamante DNI, mostrándolo públicamente como que pues estuviese presentando algún tipo de anuncio sobre algún dentrífico, y estaba la mujer pues muy feliz mostrando su DNI, su nuevo DNI, con el cual ella se sentía mejor. Antes estaba con su DNI y no se sentía tan bien, pero ahora con el DNI 3.1 ya se siente mejor, está más segura, se siente más segura. O eso es lo que aparenta o parece mostrar esas fotografías. Se está poniendo en práctica ya a partir del momento 1, concretamente en Lleida. Están utilizando a Lleida, vamos a decir, como cobaya para el Estado español, para que pueda inventariar y controlar de manera más eficiente a sus ciudadanos. Luego vendrán los problemas. Pero vemos que poco a poco las tecnologías van avanzando, van creciendo, los sistemas de control van mejorando, y desde luego lo que ha ocurrido en París es el mejor o la mejor excusa que puedan tener para hacer cosas de este tipo. Hace tiempo os hablé en un vídeo de que lo que pretendían en un futuro es que cuando todos vosotros entréis en Internet os tengáis que identificar con un chip, y si no os identificáis no navegáis, y cada cosa que escribáis, cada contenido que metáis, cada fotografía, cada vídeo, cada cosa que hagáis en Internet y cada opinión que deis estará relacionada con vuestro DNI, independientemente del nick que utilicéis. Alguien sabrá quiénes sois, porque habréis dejado una firma digital. De esto ya hablamos hace ya mucho tiempo. Hay un vídeo que habla sobre esto. Vemos claramente hacia dónde van. El Estado, en vez de darnos libertad y protegernos correctamente, lo que decide es hacer esto, pensando que ya no ocurrirán cosas como las de París.
cosas como las de París, que nos parece tan extraña. Hay uno de los datos que me parece absolutamente extraño, es que días antes Francia haya decidido admitir en el Tribunal Penal Internacional a Palestina, y de repente el mundo islámico o unos islamistas decidan hacer un atentado en París. Es un poco contradictorio. O sea, te están haciendo el favor de meterte dentro del Tribunal Penal Internacional y de la ONU, y cometes un atentado contra ese país. Esto me suena muy mal, me suena muy raro, como que hubiera intereses de crear una opinión pública contra ciertos grupos de personas, pero vamos a dejarlo ahí, que tampoco quiero especular demasiado. En fin, no quiero alargar más el vídeo, quiero que quede constancia de que día a día nos están recortando las libertades, y al final el libro 1984, que anteriormente era ciencia ficción, se convertirá en una realidad. Es más, la superaremos, y el recorte de libertades estará todavía por encima de lo que en aquel libro se indica. Y si no, lo veréis. Acordaos de este vídeo y otros cuantos. Pero, como siempre os digo, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.